Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Zoom de DDC. Hoy tengo el placer de conversar con Polito Ibáñez. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Diario de Cuba. A ustedes por la peligrosa misión que me han puesto. ¿Peligrosa por qué? Nada, es una manera de presentar y hacer un chiste inicial. Un chiste cubano. Chiste cubano. Estaba oyendo cuando venía en Spotify tu discografía. Y nosotros te recordamos sobre todo la primera referencia que me llega de tu música es de cuando aquella novela Doble Juego, que se hizo muy popular. Pero de eso ha pasado ¿cuánto? 20 años. Un poquito más. ¿Un poquito más? Sí, un poquito más de 20 años. No, un poquito más de 20. No, 20, 22. ¿Sí? Sí, pero creo que han pasado 22 años, me parece. Sí, ha pasado muchísimo tiempo. Y desde ese punto hasta ahora tú no has parado de crear, tú no has parado de trabajar. Tuviste recientemente un concierto en Madrid y te has reencontrado, ¿no? con tu público cubano, que a lo mejor pudiese estar en Cuba, pero por otras razones que hablaremos después, está aquí. Cuéntame cómo ha sido ese acercamiento, cómo te has recibido en Madrid, cómo te sentiste en el concierto. A ver, teníamos mucho temor porque inicialmente el concierto no se llenaba, no cubría las expectativas que teníamos. Pero después ocurrió un hecho de esas cosas milagrosas que me ocurren en la vida a mí y que son una fortuna, que es que el karma universal influyó y entonces el concierto se llenó de almas. Porque hay veces que tú vas a un concierto que es público, que es masa, que es muchedumbre, que es multitud y están ahí y bailan o hablan. Entonces el hecho de que yo vea que cada una de las personas iba cantando canciones, gente lo mismo de público de Madrid, madrileños y se ha venido de otra zona del país, y cubanos, y que la gente conectara de esa manera tan maravillosa y tan de feeling, me dijo a mí que no había un concierto de público en Clamores este domingo, día 7 de abril, sino había almas, solamente almas que estaban vibrando un poco con lo que yo estaba haciendo. ¿Cómo se prepara un artista para presentarse en un país extranjero? Independientemente de que la diáspora cubana en España es muy grande y en Madrid es muy grande. Me imagino que no sea igual el repertorio o la manera en la que tú conversas con el público si haces un concierto en la Sala Clamores, por ejemplo, a si haces un concierto en La Habana. A ver, esa pregunta para mí es importante porque muchas de las cosas que yo hice aquí en Madrid no las hago muchas veces en La Habana. El por qué no las hago no tiene nada que ver con que creo que las puedo o no las puedo hacer, tiene que ver fundamentalmente con que hay un público que me estuvo viendo en Carlos Mar, que me estuvo viendo en Mella, que me estuvo viendo en los grandes conciertos, en las plazas que hice yo en la época de Doble Juego, que eran plazas de 30.000 personas. Yo recuerdo que alguien me dijo a mí que, por ejemplo, en la Plaza de los Trabajadores en Camagüey, las únicas personas que habían llenado esa plaza de la manera en que yo la llené, de eso estoy hablando hace 20 años atrás, había sido Moncada, el grupo Moncada, en los años muy para atrás, y Adalberto, que es original de allí, de esa zona, ¿no? Entonces, estos conciertos a veces, cuando uno lo hace, está buscando una dinámica, está buscando una interacción con el público ese que quiere las canciones, digamos, de más arriba, quiere las canciones más trilladas, más publicitadas. Y entonces cuando uno viene a Madrid, que tiene un público que sabe perfectamente que muchos de ellos son parte de los inicios míos como artista, este público quiere canciones de aquella época en que yo, a final de la década del 80, cuando se estaba cayendo el muro de Berlín, que escuchaban canciones de otra naturaleza, con otro espíritu y con el espíritu de esa Cuba de ese tiempo. Y entonces a mí me parece que es una oportunidad tremenda, ya que es un concierto de cámara prácticamente, porque el concierto de Clamores tampoco es un concierto de estadio, ni mucho menos, ni de un gran salón, concierto bastante íntimo, aunque tiene una capacidad bastante grande ese lugar. Es la oportunidad para cantarlas, también es eso. Hablemos un poquito de Cuba. Bueno, como sabrás, si estás al tanto, la reciente ola migratoria no ha dejado afuera a artistas, a dramaturgos, a directores de cine, a músicos que han decidido asentarse fuera de la isla definitivamente o de manera temporal. Tú sigues estando allí, tú sigues estando en Cuba. Ajá. ¿Desde cuándo no te presentas y si sientes que ese público que está allí ha cambiado? La música que nos llega, por lo menos nosotros que estamos de este lado del charco, del Atlántico, que se hace en Cuba sobre todo es como reggaetón. Sí, ajá, exacto. Ajá. Han cambiado los públicos, ha cambiado el país, han cambiado los públicos. Bueno, el país tiene un giro de 190 grados con respecto a los años 80 o 90. De eso se podría hablar tanto como que no nos daría para la entrevista. El público
el público que iba a verme a mí, que es un público que pasa de los 50 años, la mayoría no migró, migraron muchos jóvenes, por supuesto descontentos con falta de oportunidades para poder trabajar y realizarse, y otros no tanto, otros que tienen el espíritu propio de los jóvenes de aventurarse. Y también hay una etiqueta que ofrece, ¿no?, el mismo panorama de muchos de estos jóvenes se van a Estados Unidos, porque también hay una etiqueta que los atrae, ¿no?, que una serie de comentarios, de oportunidades que tienen para trabajar, para poder realizarse, y es normal que la gente mire, sobre todo cuando es muy joven. Al público que me va a ver a mí es un público que pasa de los 50, ya no sale mucho. Ese público ya no va al Carlos Mar, porque nada más no hay un Carlos Mar. Ya esos espacios ya no existen. Y a mí no me falta público, sí me falta la vibra propia de aquellas personas que tenían otras inquietudes, porque yo siempre fui un artista que tuve inquietudes. Yo recuerdo perfectamente una revista que se llama Pantarrey, que nada más se hizo una sola edición en Cuba a finales de la década del 80, que después se prohibió completamente, lo hacía Ricardo Rico, un amigo que está en Alemania. Ese público creció y mucho de ese público sí migró, no está, porque era un público inconforme, pero era un público antisistema, que era un público que no le interesaba ese proyecto social y la manera en que se enfocaba, y bueno, pues ese público claro que lo extraño, ¿no? Y no está, ese público no está. ¿Tú crees que la crisis multisistémica que vive Cuba ha afectado particularmente al mundo del arte y de la creación? Ha afectado a la nación, porque yo creo que hay muchas esferas donde la gente no se puede realizar en su trabajo, o sea, los sueldos son muy escasos, los precios son muy altos, y la gente está desconforme. O sea, yo soy una persona que me gusta, o sea, yo soy un artista que me embarro las manos. O sea, por ejemplo, yo tengo un mecánico, yo arreglo con el mecánico, entonces yo me embarro las manos de grasa. No, tengo un BW de esos carajos chiquiticos. Y entonces y cuando arregla el carro, yo me embarro las manos de grasa, pero me embarro grasa. Y yo tengo un discurso no tengo una comunicación muy fácil con la gente de a pie. Ahora mismo yo llevo 3 meses moviéndome en máquina y la gente no está contenta, no está feliz. Y yo creo que eso tiene que ver, trasciende el hecho mismo del artista, de si los artistas tenemos o no estamos realizados o nos sentimos bien, porque es algo bastante sistémico, tal y como tú lo dijiste. Ahora mismo me das pie a otra pregunta. O sea, eres un artista, pero también eres un cubano que sufre las mismas cosas que las personas menos populares, por decirlo de alguna manera. ¿Te has planteado alguna vez emigrar? La única vez que yo emigré en mi vida fue a Venezuela en los años 84 y 94 y 95. Era la época de Caldera. La motivación está totalmente artística, eso no lo voy a contar porque no tiene mucho sentido. Y en este momento yo siento que lo que uno puede hacer como artista está muy limitado, porque los artistas necesitamos es verdad que Cuba, por ejemplo, para los cantautores que hemos hecho, hemos sido un poco siempre contestatarios y hemos hecho una música que va al filo del oficial y eso, el caldo de cultivo fundamental es Cuba. Pero si hay una Cuba que te trasciende en eso, si ya hay un momento en que realmente tú, para poder componer, para poder hacer las cosas, el medio te es bastante hostil, porque te tienes que ocupar de cosas cotidianas que antes eran tan viables y que ahora no están, realmente dan ganas de emigrar. Yo creo que estoy motivado por cosas otra vez extra artísticas, pero sí en cualquier momento puede pasar que yo migre perfectamente, porque necesito realmente comprarme tecnología nueva, acceder a tener la posibilidad de los últimos plugins, de las últimas cosas que tiene que ver, y también alimentarme. Soy una persona que va para una tercera edad, necesito tener otra manera de vivir, y realmente se ha hecho muy difícil vivir allá, muy difícil. ¿Cuál sería la Cuba ideal en la que tú te quedaras? Yo recuerdo una canción tuya que se llama En nombre del amor, que es una canción de los 90, probablemente, ¿no? Sí. La canción En nombre del amor es del año 1989, que tú no habías nacido. En 1900, cuando la caída del muro de Berlín. Exactamente. Es una canción que tiene como muchas lecturas. Y ya lo decías, tú siempre has sido un artista bastante al margen de la política cultural, del vinculo, o esas personas que rigen allí y cómo se hacen las cosas o no se hacen. ¿Cuál sería la Cuba ideal donde tú te quedarías a vivir y no considerarías como una opción de mejorar tu vida la emigración? Una Cuba plural, donde exista una oposición,
exista, tiene que existir porque la modernidad lo impuso. Yo siempre he pensado, mira, sobre estas cosas de los sistemas. Cuando yo estaba estudiando en ELISA la carrera de actuación, y ahora esto todo el mundo lo va a coger como hoy día, a mí no me importa, yo estudié mucho comunismo científico. Me metí en la filosofía marxista muy fuerte, tenía un profesor que se llamaba Pellón y un profesor de estética que se llamaba Tajonera. Y yo desde esos años, y estaba en la revista Pantarrey y no la encontré, estoy buscando ese tiempo esa revista y no la encuentro porque me he mudado muchas veces. Desde ese tiempo yo tenía una opinión que se ha mantenido fiel a mi lado y que es una opinión que posiblemente muchos consideren que es rebaladiza, lombricética y que está muy edulcorada porque hay mucha gente, sobre todo muchos influencers, que están intentando que nosotros poner, o sea, yo estudié en ELISA actuación, yo llegué analfabeto con una peineta entre el pelo y pantalones de campana y botas de ruso, o sea, era una persona con un nivel cultural tan bajo que es imposible que tú puedas creer que hay alguien así que puede entrar en ELISA. Yo me esmeré mucho en ser una persona con un nivel cultural X y ahora quieren que yo baratice, por decirlo de alguna manera, mi discurso y no me da la gana. Yo hago lo que me da la gana y digo lo que me da la gana. Entonces, por eso te voy a decir lo siguiente, te digo esto por lo siguiente. En aquella época yo tenía una opinión y yo lo sigo manteniendo y es así de fina, pienso yo. El país donde yo vivo y los países que tuvieron ese sistema no sobrevivieron precisamente porque hay algo que se plantea ese sistema que tiene que ver con el hipotálamo profundo, que es la dejación de ser uno para ser de los demás. Entonces, el nivel de desarrollo de la especie humana no permite eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante modernizarnos y aunque haya un poco de ruptura con el ideario que se traía, pues hay veces que hay heridas que a veces son necesarias. Y hay cosas que se curan precisamente cuando dejas que sangren. Entonces, sangrar para mí significa que haya una sociedad más plural, que se respeten los derechos de la gente, de la opinión, que la gente pueda expresarse. Y eso para mí es la Cuba que yo creo que se salvaría. Otra no creo. De verdad que no.